Ok, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión número 11. En esta sesión vamos a hacer el parcial del segundo corte, ¿de acuerdo? Estamos esperando que se unan, faltan 2 personas para ingresar de los 10 estudiantes que hay inscritos en la materia. Mientras tanto les voy comentando, el parcial cuenta con 15 preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso. También hay unas de respuesta corta, abierta. Listo, está en la plataforma Moodle. Ya ahorita lo voy a activar en la semana 11. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, profe. Ya ahorita vamos a iniciar con el parcial. ¿Tú tienes acceso a la plataforma Moodle? Sí, señor, estoy intentando entrar desde el compu, pero, pero ahorita estoy desde el celu. Sí, porque ahorita a las 15 se abre el parcial para iniciar ahí el parcial. Son 15 preguntas. ¿De acuerdo? ¿Ustedes están de Listo. acuerdo que sean 50 minutos para realizar este parcial? ¿Cuántas preguntas son, profe? 15. Ah, ok, sí. ¿Sí? Yo creo, pues, no sé los demás. Vale. Sí, profe, yo creo que sí. Ok, perfecto.
Ok, muchachos, entonces podemos dar inicio al parcial. Ya creo que ya está activado. Yo puse que a las 4:15 iniciamos con el parcial, entonces vamos a dejar 50 minutos para resolverlo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, vale. O sea que ya vamos a comenzar, profe. Sí, ya podemos iniciar.
Profe, Señor, la plataforma me sacó del parcial y no he terminado. le sacó, vuelve a ingresar a ver si tiene respuesta o no te deja hacer más intentos. Listo, sí, señor. Me avisas. No, profe, dice que no puedo ingresar. Que no te deja ingresar otra vez al... Dice, no se puede acceder al sitio web y ya, y vota como como el enlace. Déjame ver. Pero entra, o sea, tú entras con clave y todo y llegas a la semana 11 y no te deja. No, señor, me sale como si la página se hubiera caído, como si no sirviera. Entonces esperemos un ratico para intentar de nuevo. ¿Los demás sí están bien? Sí, señor, por Sí, mi Listo, parte. profe. señor. Voy a revisar aquí. En tu caso voy a volver a mirar. ¿Listo, profe? Vale. Ya, profe, ya puedo volver a ingresar. ¿Y puedes ingresar otra vez al parcial? Confírmame eso. Sí, profe, sí puedo entrar. Lo Listo, estoy perfecto. cargando. Listo. Vale.
Ok, entonces vamos esperando a los demás para que vayan terminando. Listo, profe, ya acabé. Ok, listo. Ya vamos a terminar buscando también para los demás.
Profe, Señor, quería pedirte un favor, ya terminé el parcial, sí. sino que preciso ahorita tengo que dictar una clase, no sé si me pueda retirar Pues vamos a o- dar el tema del día, enfoque cuantitativo, pero pues si quieres la ves asincrónicamente. sí, puedo verla después, sí, profe, te agradezco. Igual, pues voy a ir, mientras llego, voy a ir escuchando con el celular y ya luego Listo. sí me tocaría verla ahí en YouTube. Ok, sí, tranquilo, no hay problema. Gracias, profe, muy amable. Vale. Juan Pablo, buenas tardes. Tú no te habías conectado antes, ¿cierto? No, no sé. Juan Pablo, ya estamos en el parcial, está en la semana 11. ¿Señor? Ya estamos en el parcial, está en la semana 11. Sí, señor. ¿Ya lo estás haciendo o no? Ah, ¿Sí? ya estoy ingresando. Hasta ahora lo vas a hacer. Sí, es que es para, porque aquí lo tenía para cerrarse a las
y 5 y 15, pero como acabaste de llegar, lo voy a dejar hasta las 5 y 40. ¿Ok? Bueno, además de Juan Pablo Rincón, ¿los demás ya acabaron? Sí, señor, hace rato. Sí, Listo, señor, profe, entonces yo ya terminé. iniciemos de una vez con el tema del día para ir avanzando mientras acaba Juan Pablo Rincón. ¿De acuerdo? ¿Me confirman si están viendo pantalla? Ya no. ¿Todavía no? No, profe, no ha Bueno, cargado. espérame. ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Ok, perfecto. Bueno, entonces Sí, la profe, ya. vez anterior habíamos hablado un poco de lo que eran los enfoques de la investigación y vamos a profundizar un poco más sobre el enfoque cuantitativo.
Entonces vamos a recordar que el enfoque cuantitativo tiene como padre el paradigma del postpositivismo, y a este le otorga los principales elementos, que son recolectar datos en forma de puntuaciones que se originan en matemáticas, que son los atributos de los fenómenos, objetos o animales, personas, organizaciones, que son ubicados numéricamente. Analizar tales datos numéricos en términos de su variación, y la esencia del análisis implica comparar grupos o relacionar factores sobre tales atributos mediante técnicas estadísticas. En el enfoque cuantitativo se va a utilizar en gran medida las técnicas estadísticas. Entonces recordamos cuál es el proceso del enfoque cuantitativo. Entonces partimos desde la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, visualización del alcance, hipótesis y variables, desarrollo del diseño, selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos y reporte de los resultados. Decimos que en el enfoque cuantitativo no podemos saltarnos ninguno de estos pasos como se podría hacer en el enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces estos pasos tienen que seguirse al pie de la letra para poder sacar unos resultados confiables y teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros, según Unruh, Grinnell y Williams en el 2005. ¿De acuerdo? También en esto se difiere con el enfoque cualitativo, donde el investigador puede mimetizarse con el ambiente donde está investigando y puede interactuar con el objeto de estudio. Aquí es totalmente aparte, no hay interacción y se tiene que evitar estas influencias. ¿De acuerdo? Entonces, después vamos a comenzar con la parte principal del enfoque cuantitativo y por donde es el punto de partida, que es la idea. Una idea de investigación surge para resolver problemáticas o para aportar conocimientos, generar más interrogantes. Una idea de investigación tiene que ser emocionante, pues para que uno le vaya a dedicar el tiempo que necesita una idea de investigación, inspiradora, alentadora, novedosa. Muchas personas le temen a lo novedoso en cuanto a que la concepción de novedoso podría tomarse como inventarse algo totalmente nuevo, no sé, un programa de ejercicios que te haga saltar 10 centímetros en 2 meses, me hago entender, para que sea novedoso. ¿Cómo yo puedo hacer novedoso un programa, una investigación? ¿Cómo creen? ¿Qué opinan, muchachos? No sé, yo lo compraría más o menos como el entrenamiento de Tabata, que digamos se manejan diferentes variables, por los tiempos también. Sí. Yo creo que serían, o sea, incluirían otros factores, pero pues en el momento serían como eso. Ok, ¿alguien más quiere proponernos algo novedoso para su investigación? Porque después, cuando estemos proponiendo una investigación nosotros, voy a preguntarles por esa parte novedosa y pues espero que me la puedan argumentar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un grupo de investigación de 10º semestre quiere hacer una caracterización de jugadores y captación de oxígeno medido de forma indirecta. ¿Ustedes creen que eso es novedoso o no es novedoso?
¿Ya lo han hecho antes o no? No, yo no. No, es que exactamente, es lo que quiero como tratar de mirar y quitar esas concepciones que ustedes tienen sobre lo novedoso. Algo que es novedoso para mí no es novedoso para la ciencia. ¿De acuerdo? O de pronto para la ciencia más cercana. Entonces yo puedo decir que, así como dijiste, no sé quién fue porque no sé quién, o sea, no, en este momento tengo la pantalla con el PowerPoint. Así como tú me dijiste que para mí no es novedoso porque yo nunca he hecho una prueba de captación de oxígeno, pero el conocimiento está. Entonces para eso hacemos revisión de literatura. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cierto? Pero entonces con el solo hecho de buscar, documentarnos, ya sabemos cuáles son los resultados y esa pregunta, problema, esa problemática ya está resuelta. ¿Cierto? Muchos investigadores, profesores de investigación te tumban tu planteamiento del problema, tu planteamiento de investigación por esta parte de la innovación, de que sea novedoso. Entonces tenemos que saber argumentar. Primero estamos en un nivel de pregrado, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer novedoso esa toma de muestra y captación de oxígeno en un jugador? Entonces, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando de los estudiantes de 10º semestre, ellos van a hacer esa caracterización de esos deportistas que son del fútbol, que eso lo han trabajado muchísimo, pero van a trabajarlo sobre una variante, que es el Footnet, yo no sé si ustedes lo conocen, ¿cierto? Pero como es un deporte nuevo y ya hay una selección Colombia, uno de ellos es integrante de la selección Colombia, entonces van a hacer la caracterización de esos deportistas. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué puede ser lo novedoso ahí en esta investigación? Sabiendo que se han hecho muchísimas investigaciones de caracterizar deportistas en el fútbol. ¿Cómo se argumentaría lo novedoso? Ah, muchachos. Creo que de esa vaina lo quería hacer la investigación Samuel, del Fullnet, pero no recuerdo muy bien qué era lo que había dicho. Ahorita ellos son Daniel Yepes, Sánchez Yepes y Mauricio Quiroga. No, pero de aquí Samuel Ah, quería, ok. ¿te acuerdas? Que Sí, le había visto por allá en las ligas y esa vaina, sí. pero Bueno, no entonces recuerdo. continuemos con la idea. La idea es que como el deporte es nuevo, primera vez que hay una selección Colombia, nosotros no tenemos los datos de caracterización ni los datos de consumo de oxígeno en deportistas de rendimiento en el Footnet. Ellos van a ser los primeros. Esa va a ser la parte innovadora. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Entonces, esta idea en la mayoría de las situaciones en su fase inicial se presenta de una forma muy vaga, básica, la cual necesita tiempo y estudio, sobre todo estudio, para pulirse, para formalizarse y plantearse como un problema. ¿Listo? Asimismo, se tiene que familiarizarse con el campo en el donde se va a estudiar. Después vamos a hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el desarrollo de esta idea en 5 elementos. Se van a trazar unos objetivos de investigación, se va a formular la pregunta de investigación, que es lo que vamos a tratar de responder con todo este proceso. Se va a justificar la investigación, que es el por qué hacerla y el para qué hacerla, qué beneficio nos trae. Se va a tratar el tema de la viabilidad. ¿Por qué es importante esta parte? ¿Por qué creen que es importante la viabilidad de una investigación? Para mirar cómo los resultados y los Señor. resultados sí realmente se dan. No, no, eso es como formulación más de hipótesis. La viabilidad es, por ejemplo, si yo quiero, bueno, salgámonos del tema deportivo. Yo quiero analizar las reacciones traumáticas inmediatas
de alguna población que haya sufrido de un terremoto. ¿En este momento es viable esa investigación? ¿O no? Ahorita no, porque no ha sucedido un terremoto. Exactamente, o sea que no es viable. Puede estar en stand-by, pero no es, en este momento no es viable. Digamos, si yo quiero medir algo en deporte que no sea viable en este momento. Bueno, el simple hecho de, yo quiero medir el ATP y el PC en deportistas. Ahorita para hacer pregrado nosotros tendríamos que tener una póliza de seguros para poder tomar, hacer tomas de sangre, ¿cierto? ¿Es viable esta investigación? No, así había un caso de hace como 2 semestres de unos chicos que querían hacer una medición de, bueno, creo que era cisto y diástole en la sangre, algo así, y no estaban los implementos para sacar eso, entonces no podían realizarlo. Exactamente. Entonces, esta viabilidad también depende de muchas cosas como el presupuesto, la, los materiales que se necesitan. Entonces, también esta parte es supremamente importante para plantear nuestro problema de investigación. Y por último, es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es decir, si hay vacío en la ciencia, si no se tiene conocimiento sobre ese problema, tenemos que también, dentro de la revisión en la literatura, hacer una búsqueda no solo en español, sino en otros idiomas, para saber si nadie lo ha hecho, ¿de acuerdo? Porque en muchas universidades lo han intentado hacer, pero pues no se publica, entonces de que hay alguien que lo habrá hecho. Sin embargo, publicado no está y por eso podríamos decir que hay un vacío en el conocimiento y plantear nuestro problema. Paso siguiente es esa revisión de la literatura. La revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento que nos brinda esta revisión es útil para plantear el problema de investigación y luego nos sirve para refinarlo y contextualizarlo, o sea, según Hernández Ampir en el 2006. Los beneficios de la revisión de la literatura son orientar el estudio, prevenir errores, porque a veces podemos plantear un problema de investigación y si no revisamos la revisión de la literatura, no le hacemos un seguimiento, podríamos cometer errores que otros investigadores habrán cometido. Ampliar el horizonte, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios. De pronto el planteamiento del problema quería estudiar algo, pero nos dimos cuenta que ya está supremamente estudiado y más que confirmado, pero en este estudio nos dimos cuenta que hay un vacío en otra parte relacionada, entonces podríamos inspirar ese nuevo estudio por ahí. Y también nos puede ayudar a formular las hipótesis, proveer el marco de referencia o el marco teórico dentro de nuestro informe. Luego vamos y seguimos con el alcance de nuestra investigación. Este alcance de la investigación, no sé si nosotros ya habíamos tocado el tema de los alcances, ¿no? ¿O sí? Creo que no. De algunos. Bueno, el alcance de la investigación es más o menos lo que queremos llegar a hacer con nuestra investigación. Ejemplo, si en determinado tema cualquiera de estos 4 alcances puede tomarse, en cualquier tema. Entonces yo puedo tomar un tema y decir que solo lo voy a describir, o sea, un alcance descriptivo. Puedo decir que si es un tema que no está tan estudiado, puedo hacer una investigación de alcance exploratoria. O si tengo los instrumentos de medición y todos los requerimientos para hacer un alcance explicativo, hacemos un alcance explicativo. O si queremos medir y relacionar las varias variables, podemos hacer un estudio correlacional. ¿Listo? Entonces tenemos que decidir cuál de estos vamos a hacer.
¿Listo? Esto tiene que estar escrito en el marco metodológico en su informe de trabajo de investigación. Cuando lo estén ya desarrollando, yo les voy a preguntar por ese marco metodológico y si es cuantitativo, les voy a preguntar qué alcance tienen, o sea, a qué quieren llegar. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer una selección de la muestra, del fenómeno, del estudio que vamos a llegar a hacer. En pocas ocasiones es posible medir toda la población, por lo que tenemos que seleccionar una muestra. Y desde luego se pretende que este subconjunto, que es la muestra, sea un reflejo fiel al conjunto de la población. Es decir, que lo que obtengamos de nuestra muestra podamos inferir también en la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio se denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, cuando ustedes me proponen una investigación, ¿cierto? Y me dicen, voy a medir el desarrollo de tales deportistas de 6 a 12 años en fútbol. Si yo no hago una delimitación, yo como lector voy a inferir que ustedes van a hacer una investigación en la población de 6 a 12 años del mundo. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos a delimitar. No, lo vamos a hacer en Colombia, lo vamos a hacer en Bogotá, lo vamos a hacer en la localidad tal. Listo, entonces ya lo delimitamos un poco más. Sin embargo, en la localidad 8, por ejemplo, esa población de 8 a 12 años con las características que queremos medir son, no sé, 2.000 individuos. Entonces ahí tampoco vamos a poder medir toda la población para hacer la investigación, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la muestra. En estos grupos tan grandes vamos a hacer unas fórmulas que nos da la estadística para seleccionar probabilísticamente los individuos de estudio. Entonces hay unas fórmulas que si tengo tantas personas, tenemos tanto margen de error, entonces nos da cierto resultado y los vamos a hacer con aleatorio, puede ser mecánico con una maquinita o tú sí, tú no, o por algún método para hacerlo al azar y que no haya sesgos. Entonces, como les decía, hay dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las probabilísticas. Las que les acabé de hablar es las probabilísticas. Las no probabilísticas son las que nosotros no vamos a aplicarles ninguna fórmula para trabajar con ellas, sino se dice simplemente que es una selección de muestra por conveniencia. ¿Qué es por conveniencia? Por ejemplo, si yo tengo un conocido, un contacto en un club de patinaje y yo quiero trabajar la potencia de salida en las carreras, ¿cierto? Y la quiero hacer en ese club y me dan la posibilidad, puedo hacer, pero argumentar que es una muestra no probabilística por conveniencia en la cual yo voy a trabajar. Porque yo les pregunto qué tipo de muestra ustedes van a utilizar y no me dicen nada, entonces es ahí donde nosotros tenemos problemas. La idea es argumentar. ¿Listo? Después vamos a formular la hipótesis. La hipótesis es aquello que el investigador está buscando y que será el nuevo conocimiento o también todo aquello que una vez incluido se va a poder probar. Es la posible respuesta a la pregunta de investigación que ya formulamos. Se formulan dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, digamos, ahorita he estado revisando para finalizar el corte los avances del proyecto de investigación de estudiantes de 10º semestre. ¿Y qué sucede? Que en la hipótesis me dicen conocer los puntajes de, no sé, de salida el tiempo de salida de patinadores. Eso está
bien formulada esa hipótesis? ¿Qué opinan ustedes? Muchachos, ¿qué opinan? Evaluar el tiempo de salida en patinaje, bueno, ¿no? De los... Sí, en patinaje. Según lo que estoy presentando aquí en esta diapositiva, ¿está bien o está mal formulada esa hipótesis? Sí, porque están buscando eso, solamente evaluar el tiempo de salida de los patinadores. Sí, pero es que eso sería el objetivo. Ahí por eso hay esa confusión y yo sé por Ah, eso escriben eso en una hipótesis. Entonces, que vuelvo y repito, la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Si seguimos hablando del mismo ejemplo de patinaje, yo puedo decir que estamos trabajando la pliometría para mejorar la potencia en salida en carreras de competencia patinaje, ¿cierto? Esa es mi título, ¿cierto? Mi pregunta sería, ¿el plan de entrenamiento pliométrico mejorará la salida de los patinadores en competencia? Y mi hipótesis sería, el programa de ejercicios pliométricos sí mejorará, porque es proyectiva, se está proyectando en el tiempo, sí mejorará la salida en patinadores en carreras de tal, ¿de acuerdo? Esa es la hipótesis, la posible respuesta a la pregunta que yo me hice, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? claro, claro. Listo. Sí, Entonces, señor. se formulan dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Conocen esas dos? Creo que ya habíamos hablado de esa. No. Creo que sí. La nula era cuando pues no tiene como salida y la alterna es una posible investigación a esa que ya estoy realizando. Si no No, estoy mal. no. La hipótesis nula es, o sea, cuando uno lo lee en la definición, uno se llega a perder mucho. Entonces, yo se las voy a decir de la forma más fácil para que se le aprenda. La hipótesis nula no pasa nada. La hipótesis alterna sí pasa algo. Es decir, sigamos con el mismo ejemplo de patinaje y pliometría. Entonces, cuando voy a formular mi hipótesis alterna, digo que mejorará el tiempo de salida cuando utilizo el plan pliométrico de ejercicios pliométricos tal. Y la hipótesis nula va a decir no hubo mejora, todo quedó igual en la utilización del plan pliométrico, en, bueno, lo que ya estábamos hablando, ¿de acuerdo? Siempre o casi siempre, según el estudio, vamos a formular esas dos hipótesis. La nula, que no pasa nada, y la alterna, que sí van a haber resultados. De pronto, según también nuestro estudio, puede que hayan resultados negativos y hay una posible probabilidad de que pase eso. Entonces, puedo formular dos hipótesis alternas y una hipótesis nula. Alterna 1 sería si hay resultados positivos, se mejoró el tiempo por medio del plan de entrenamiento pliométrico. Hipótesis alterna 2, se desmejoró el tiempo en la salida de patinaje utilizando el plan de ejercicios pliométricos, y la hipótesis nula, no se evidencia ninguna diferencia significativa en esa salida. ¿Se entiende? Para no Ahora sí. cometer ese error. Sí, ¿Sí? sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, continuamos con el otro proceso, con el otro paso, y es establecer las herramientas de recolección de datos. En el proceso investigativo, la selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos de información implica determinar cuáles son los medios o procedimientos con el que el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces, por ejemplo, hay también un proyecto de investigación que plantea
medir la eficacia del pressing en el, no me acuerdo, en el quinto cuarto de cancha de tal equipo. Entonces yo digo, muy bien. ¿Cómo voy a medir el pressing? ¿Cómo ustedes creen que se mide el pressing? Los que son futbolistas. Ejemplo, si yo voy a medir, sigamos con pliometría, voy a medir la pliometría de alguien, yo lo que hago es un test de Balakov y lo que mido es centímetros en el salto. ¿Listo? La herramienta es el test de Balakov y la variable son los centímetros. ¿Cómo yo mediría ese pressing? Pues digamos ahí la herramienta sería un software pues, de análisis de video y sería, por ejemplo, el tiempo que se tarden en pasar de una, por ejemplo, una defensa en zona a una defensa individual. Ok. Alta, por esta. Algo así, pero cuando yo les pregunté eso al inicio a ese grupo, no sabían ni en qué se medía ni cómo se medía. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, digamos, esos planteamientos del problema, tienen que también plantearse cómo lo van a medir. Ahora, por ejemplo, también hay otro proyecto de investigación que está como parado, como que no va a arrancar, y es un proyecto de investigación que quiere medir, quiere desenmarañar ese problema que hay cuando un equipo de futbolistas, fútbol sala, nunca entrenan, nunca tienen entrenamientos técnico-tácticos, sino solo se encuentran para jugar. Quieren medir la diferencia con el equipo que sí entrena esa parte técnico-táctica. Entonces yo les pregunto a esas personas, a esos estudiantes, ¿cómo van a medir eso? Porque la idea está chévere, pero hay que saber también cómo lo voy a medir, pues para que tenga una validez. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo lo medirían? Porque ustedes saben, y yo sé que estoy seguro que han visto ese problema. Y hay veces que los que se encuentran solo para jugar, les va bien. Profe, porque, pues, ¿cómo lo mediría? Porque, pues, según hay, digamos, no solo depende la condición física, sino también hay una cosa en el fútbol que es la memoria operativa. Entonces ahí tendría que hacer el análisis de, pues, por ese punto, ya que, pues, la memoria operativa permite generar, o sea, generar esas situaciones de juego favorables y como ya se conocen, pues da esos resultados tan positivos. Pero bueno, entonces ahí están esas variables que están saliendo, porque tocaría preguntar si se conocen o no se conocen, o si juegan muy a menudo, o simplemente llegaron, se entendieron y jugaron bien y ya. ¿Cierto? Entonces, Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos que les doy de esos proyectos de investigación que tienen como un buen planteamiento, porque puede haber un vacío de conocimiento ahí, pero podemos frenarnos y casi que hasta dejar todo botado cuando lleguemos a esta parte. Entonces hay que tener en cuenta, y estoy seguro, pero yo no soy experto en fútbol, estoy seguro que puede haber algo que nos pueda medir eso. Yo, en este momento, y yo les he dicho a ellas, yo mediría solo la eficacia en cuanto al resultado. Pero ellas quieren medir más, quieren medir lo técnico, quieren medir lo táctico. Entonces, pues ahí han estado buscando y buscando mucha información de cómo medir eso que ellas quieren medir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de herramienta de recolección de datos? no, Bueno, no, profe. vale, perfecto. Después pasamos, ya cuando tenemos todos estos datos, vamos a hacer los análisis de datos cuantitativos. Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera objetiva y sistemática que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y somete a un análisis estadístico. Se caracteriza por su rigurosidad matemática, lo cual requiere una presentación y comprensión de sus términos y relaciones. Para cada
prueba, para cada inquietud, para cada objetivo de investigación, puede existir una prueba estadística. Ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, no sé, donde tengamos datos de un programa de ejercicios de fuerza, ¿cierto? Y vamos a hacer una prueba de RM al inicio, aplicación del programa y RM al final, y quiero hacer la relación del inicio con el final, yo puedo aplicar una prueba T, se llama prueba T de Student, que maneja dos variables. Pero si tengo tres grupos a los que les quiero hacer la misma, pero son tres grupos diferentes, y quiero mirar la correlación de los tres, ya tengo que aprobar otra prueba, tengo que aplicar otra prueba que se llama la prueba ANOVA. ¿Listo? Que si quiero hacer una comparación de datos y hacer una proyección, entonces hago una regresión lineal. ¿Listo? Después de eso lo vamos a ver. Luego, terminando ya este análisis de datos, teniendo los resultados, tenemos que hacer un reporte de resultados cuantitativo. Y lo primero que se debe tener en cuenta es a quiénes y en qué contexto será presentado el resultado de la investigación. Entonces, después de hacer todos los procedimientos pertinentes para desarrollar una investigación cuantitativa, es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos. Una investigación puede darse a conocer en un libro, un capítulo de un libro, en un artículo para una revista académica y en nuestro caso, en una tesis de grado y sustentación. ¿De acuerdo? Esta es la bibliografía. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta sobre el enfoque cuantitativo? Yo no. Cuando se hablaba al inicio del positivismo, post-positivismo, ¿a qué se refería? Si no recuerdo bien. Ok, sí, es muy importante tener en cuenta esa paradigma. El positivismo es supremamente rígido y dice que las ciencias son exactas y lo que medimos es exacto y esa es la verdad, ¿de acuerdo? Y el postpositivismo dice que sí, que las ciencias son exactas, pero ese conocimiento lo adquirimos de forma subjetiva e imperfecta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre habrá una incidencia del investigador, pero como lo dijimos al inicio, hay que minimizar eso. ¿Listo? Hay que minimizar como esa incidencia, esos sesgos que pueden entrar con el investigador y hacerlo más objetivo posible. Cuando el profeta, bueno, yo no recuerdo en una clase y creo que decía que es recomendable este enfoque, bueno, este paradigma, ¿no? Este paradigma post-positivismo era el más recomendable, ¿verdad? Sí, en lo cuantitativo sí. Sí, ¿por qué? Porque si tú me dices que vas a hacer un estudio bajo el paradigma positivista, yo ya infiero que va a ser perfecto en todos los puntos. Ay, madre. Entonces, simplemente ustedes van a decir, no, es un paradigma postpositivista y hacen la investigación cuantitativa. Es que, o sea, la parte del paradigma es como por conocer eso, porque siempre nos vamos a hacer una investigación postpositivista. Ya lo entendí, y cuando es positivista, pues, digamos, la investigación y va a ser más rígida. Sí. Cuando nos pregunten, va a ser más complicado. Exactamente. Solo por el hecho de decir eso, nosotros ya podemos decir, bueno, positivista, vamos a ser exactos. Entonces comenzamos a hacer preguntas todavía más difíciles. Listo, profe. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda del enfoque cuantitativo? Juan Pablo, ¿ya acabaste el parcial? Profe, yo tengo una preguntita. Sí, dime. Nosotros tenemos que dejar planteada la propuesta, la pregunta o la propuesta de la tesis.
¿Este Sí, semestre? pues la idea es dejar ese planteamiento del problema. Ya en las últimas, faltando, ya en la última, penúltima clase ya vamos a comenzar a trabajar eso. Pero es Ah, dejarlo listo. en idea, como más que todo en el planteamiento del problema. No Ah, más, listo, hasta profe. ahí Listo, nomás. profe. Listo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok, Juan Pablo, ¿me confirma si acabaste el parcial? Bueno, muchachos, entonces ya podemos dar por terminada la sesión del día. Que tengan feliz tarde, que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, profe. Que estén bien.